Seguimos en Mercado Abierto, seguimos en Capital Radio, espacio con compañías cotizadas en el programa. Esta tarde vamos a acercarnos a una empresa del sector farma y del mercado continuo de la mano de Rey Jofré. Vamos a situarnos a ver cuál es la escena actual y futura de la compañía, y para ello nos acompaña para hablar de esos planes su consejero delegado Ignasi Biosca. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Bueno, lo cierto es que estamos llegando al Ecuador del ejercicio. Estrenamos justo hoy el mes de junio. Está siendo un ejercicio pues del todo menos tranquilo, ¿no? Hay complicaciones que nos llegan de todos lados, particularmente en este ejercicio procedentes de Estados Unidos. Hay un claro foco en todo ese ruido, en todo el impacto de los aranceles. Cada día tenemos nuevas novedades por parte de la administración estadounidense en lo que se refiere a este tema y a esas discusiones, negociaciones que están manteniendo con otras regiones, con otras economías. Estamos viendo que afecta a muchos sectores. A ustedes que están en el sector farma, ¿esta situación les impacta de algún modo o esperan poder mantenerse al margen porque no tienen demasiada exposición al mercado de Estados Unidos? Pues la verdad es que desde Rey Jofré nuestra exposición en estos momentos a Estados Unidos es limitada y por lo tanto, más allá de interpretar cómo van a avanzar estas políticas arancelarias de la administración Trump, en estos momentos estamos relativamente inmunes, digamos, inmunes a la primera derivada, como digo yo, pero más atentos a qué puede pasar, cuáles pueden ser las segundas derivadas de esta política arancelaria, que en el sector farma sobre todo es muy compleja de gestionar, porque no son tipo de productos que estén liberalizados y que sea fácil de producir en un país o en otro de forma rápida, digamos. Esos efectos de segunda ronda, ¿no?, a los que se refiere mucho el vicepresidente del Banco Central Europeo por otros temas. Sí, exacto. Pero al final nosotros lo que vemos es que movimientos, digamos, en Estados Unidos acaban teniendo un impacto al resto del mundo, y si de alguna forma hay un cierto proteccionismo en Estados Unidos, una política arancelaria que hace que determinados productos de otras partes del mundo no puedan o no tengan acceso al mercado americano, pues puede haber sobrestocks en otras partes del mundo que pudieran llegar a mercados donde sí tenemos una presencia importante y donde nos pudiéramos encontrar competencia de productores que tengan una necesidad imperiosa de sacarse el producto de encima, porque si no tienen el riesgo de caducidades y demás, ¿no? Ahora mismo que no tienen impacto directo a Estados Unidos, ¿el país es un mercado en el que ustedes en algún momento tienen puesto el ojo como un mercado al que llegar? ¿Lo tienen en ese foco de crecimiento de la compañía? Sí, el mercado de Estados Unidos lo hemos tenido en el foco de crecimiento de la compañía durante muchos años y estamos convencidos de que a la larga Estados Unidos será un mercado importante para Rey Jofré y estamos trabajando para que así sea. Pero también es cierto que en estos momentos, viendo las políticas de la administración Trump, pues seguramente si podemos o tenemos que anteponer otros proyectos en otras partes del mundo, pues lo vamos a hacer y vamos a esperar un poco a ver cómo se dibuja el contexto actual. Hay otro tema, otro asunto en el que están poniendo ustedes mucho el foco últimamente, y es en esa futura ley de medicamentos aquí en España, cuyo anteproyecto de ley salió del Consejo de Ministros en abril, esa primera vuelta. Un anteproyecto de ley al que Farmaindustria ha presentado durante el trámite de audiencia varias alegaciones. Dicen ustedes que es una ley que ha nacido caducada. ¿Por qué? De hecho, dijimos que nacía a contracorriente, digamos, ¿no?, en dirección contraria, porque al final, viendo un poco lo que comentábamos de la administración Trump, que lo que se busca es pues esta autonomía estratégica, esta capacidad de producir los medicamentos dentro del propio perímetro de Estados Unidos, en su caso, pues tener una ley o poner un anteproyecto de ley en España que aparece en el que una de las partes, y lo que llaman los precios seleccionados, lo que se busca es pues hacer unas subastas ciegas en las que cada 6 meses los productores que puedan ofrecer los mejores precios de determinados medicamentos los puedan ofrecer en el mercado, y que sean aquellos los que ofrezcan precios más bajos los que puedan llevarse el suministro del mercado nacional español durante un periodo de tiempo de 6 meses, pues tiene, en un contexto en el que Estados Unidos está expulsando fabricantes, pues tiene un riesgo de que estos stocks vayan a
vengan o lleguen aquí a Europa. Y tiene un riesgo sobre todo para compañías como nosotros, que tenemos un compromiso industrial y que producimos los medicamentos en Europa, pues tiene un riesgo de que realmente nos encontremos competencia asiática sobre todo, que venga a ocupar estos espacios. Entonces, es una ley que creo que se está discutiendo y que yo creo que la Administración, el Ministerio en España está abierto a discutir y a matizar y está hablando con todos los distintos actores en el mercado, pero es una ley que tiene algunos temas que hay que ir con cuidado, ¿no? Porque tenemos que buscar esta capacidad de tener un tejido industrial que nos dé esa autonomía estratégica al país y a Europa. Y por lo tanto intentar que de alguna forma u otra esos medicamentos que se produzcan aquí puedan llegar al mercado y le demos una cierta continuidad. Siempre lo digo, tenemos una planta en Toledo con 250 personas, produce antibióticos muy esenciales, muy baratos, son productos, medicamentos de 3, 4, 5 euros como mucho, y muchas veces incluso 2 o menos de 1 euro. Pero estratégicamente como continente y como país nos interesa tener esa planta productiva aquí. Si la ley o el anteproyecto de ley lo que busca es hacer la compra en el punto más barato del planeta, pues seguramente se concentrará, habrá un fabricante en China o en la India que fabricará miles de millones de unidades, por lo tanto podrá bajar precio, pero como país nos quedaremos limitados a esa dependencia con ese actor, ese país, que hoy puede tener una política aperturista, pero que mañana puede tener una política más cerrada. Y en caso de que, dice todavía está en fase de proceso y habrá que ver cuál es la letra pequeña definitiva, pero en caso de que se quede como está ahora mismo redactada, ¿qué impacto tendría para una compañía como Rey Jofré? Y dos, ¿ustedes considerarían llevar producción fuera de España o fuera de Europa incluso? A ver, es difícil de anticipar y en cualquier caso, digamos, yo creo que todos estos proyectos de ley luego tienen un proceso regulatorio en el que se van perfilando los detalles, por lo tanto, pues hay que ir viendo cómo se iría dibujando, pero me preocupa más por el largo plazo del país y de la compañía, que no por el impacto del corto plazo, digamos, de este ejercicio del año que viene, que al final también el propio proyecto de ley tiene que pasar un proceso parlamentario que estamos viendo, digamos, lo que cuesta en estos momentos llevar adelante las leyes, ¿no? Creo en cualquier caso que hacer una ley, pensarla bien ahora, pero una ley que nos dure 20 años es importante y creo que como España tenemos que hacerla. La administración, el propio presidente Sánchez tuvo una reunión a finales del año pasado, del 2024, o a principios del 2025, perdón, con los principales responsables de las grandes multinacionales a nivel mundial para poder expresar este compromiso, tanto de España como de Europa, con la industria farmacéutica. La industria que crea cualquier beneficio que pueda traer es para el beneficio de los ciudadanos, que aporta al final innovación, que aporta, es una sociedad de conocimiento, investigación, y que aparte tiene una componente industrial de producir con plantas limpias, industriales, tecnológicas, creación de puestos de lugar con elevada formación. Por lo tanto, incluso el informe Draghi, cuando apareció, identificaba el sector farmacéutico como uno de los sectores estratégicos para Europa, donde Europa podía ser distinto, diferencial y por delante de otros países, otros bloques geopolíticos como Estados Unidos o Asia en cuanto a la innovación. Entonces, poner en riesgo esa estrategia que quedó bien reflejada en la estrategia de país, de la estrategia farmacéutica que se definió aquí en España, por una ley que busca a veces pues negociar lleva más el gorro del director de compras que el gorro, digamos, del que está haciendo una ley para marcar la política farmacéutica y estratégica del país, es la parte que me da más miedo. Pero en cualquier caso, insisto que las conversaciones están abiertas y creo que hay espacio para ir acercando puntos. Ustedes, si no me equivoco, producen 25 medicamentos que son considerados críticos por Europa, ¿no? Hace un par de años la Comisión les seleccionaba como una de las compañías para formar parte de esa reserva estratégica de producción de vacunas en la Unión Europea. ¿Qué ha supuesto para la compañía una decisión de este tipo? Red siempre ha tenido un compromiso con la industrialización y con tener la producción localizada en Europa, y en su momento había inversores o había que nos preguntaban, oye,
tiene sentido que esta compañía, o sea, producir medicamentos en Europa. Cuando llegó el COVID, el primer año, todos los medicamentos esenciales que se necesitaban para mantener un paciente intubado se pudieron producir en plantas localizadas en España. Tenemos la suerte de tener más de 100 plantas farmacéuticas, que pocos países en Europa y sobre todo en el mundo tienen ese privilegio de tener tantas plantas farmacéuticas. Por lo tanto, podemos escoger si queremos desarrollarlo, ese negocio, o queremos ir frenando y que se vayan deslocalizando las plantas productivas. Entonces, como Red Joffre, sí que vemos que tenemos una oportunidad por acompañar este avance, que la reglamentación que se pueda ir haciendo puede potenciar y nos puede acompañar en avanzar, y que de alguna forma u otra estamos bien situados para que sea así. Resultados. Los últimos que ha presentado la compañía, que son del primer trimestre, reflejan una mejora del 12% del beneficio, hasta 3,7 millones de euros. ¿Estas cifras en qué se apoyan principalmente? Pues básicamente seguimos con nuestro plan estratégico, vamos ejecutando, tuvimos un periodo inversor importante, de hecho nuestros earnings son bajos porque absorbemos niveles de amortización importantes, pero también el EBITDA que la compañía va generando va creciendo de forma relevante gracias a estas inversiones que se hicieron en el pasado y que se han venido haciendo. Por lo tanto, el reflejo, el año pasado fue un año ya de récords en todos los indicadores, el primer trimestre seguimos creciendo. A partir de ahora anticipamos que este año 2025 será un año en el que seguiremos creciendo en línea con el crecimiento de los últimos ejercicios, y al final pues pensamos que iremos consolidando este plan de crecimiento. Siempre lo digo, somos modestos en nuestros planteamientos, pero somos muy ambiciosos y tenemos un camino de medio plazo, y tenemos este compromiso de universalizar soluciones de salud relevantes para la población y basadas en ciencia, sobre todo en estos medicamentos que hablábamos antes, de los medicamentos esenciales o medicamentos críticos, que son medicamentos tremendamente importantes para la población. No son los medicamentos más caros, pero sí que son medicamentos muy importantes, medicamentos que tienen que tener la cadena de suministro muy controlada, y donde realmente como Red Joffre nos movemos bien, y por eso en su momento pues la Comisión Europea fuimos una de las plantas dedicada a producir vacunas del COVID. Luego la Comisión Europea nos escogió como nuestra planta en Barcelona, como una de las plantas reserva de capacidad estratégica en caso de que hubiera una futura pandemia para poder producir vacunas. Actualmente Europa ha definido el primer proyecto en salud del Important Project for Common European Interest, IPCEI, proyectos donde hay un nivel de ayuda de Estado importante, porque se considera a nivel europeo, son proyectos importantes. Red Joffre es una de las compañías involucradas. Vamos a avanzar nuestro compromiso inversor en innovación, y en innovación sobre todo tecnológica, y el Estado español y la Comisión Europea nos va a acompañar financieramente en ese proceso. Respecto a la cotización en bolsa, en lo que llevamos de ejercicio, este año está siendo un buen año en general para la bolsa española, que es de las que más destacan. La compañía muestra una revalorización del entorno 27-28%. ¿Se sienten cómodos con la valoración actual de Red Joffre en bolsa? Y además están en un ejercicio interesante porque están cumpliendo 10 años, si no me equivoco, una década de cotización desde la integración de Nutraceutical. ¿Qué balance hacen de toda esta andadura en el mercado? A ver, con el valor de cotización no es que nos sintamos cómodos, pensamos que todavía el valor de Red, que ha crecido, ha aumentado, ha subido alrededor de un 25, algo más de un 25% en lo que llevamos de año, pensamos que tenemos un recorrido al alza importante. De hecho, es lo que cualquiera de los analistas que sigue nuestro valor pues siempre nos identifica ese valor, e incluso cuando desde el sector privado a veces nos hacen ofertas para determinadas partes o divisiones de Red Joffre, pues vemos como el sector privado está dispuesto a pagar mucho más de lo que valen las acciones del mercado. Por lo tanto, pensamos que realmente el recorrido al alza todavía es elevado, y realmente la compañía está lejos, las acciones de la compañía están lejos de valer lo que vale realmente el proyecto Red Joffre. Por otro lado, llevamos 10 años en bolsa, como comentabas bien, aunque tenemos 95 años de historia. Y en estos 10 años lo que vemos es que la compañía, pues hace 10 años, una compañía facturábamos
pues del orden de los 150 millones de euros. En estos momentos estamos cerca de los 350, 17 millones de EBITDA, estamos cerca de los 40 millones de EBITDA, por lo tanto, todos los ratios han aumentado de forma muy significativa. Tenemos crecimientos compuestos de la compañía y del EBITDA de doble dígito acumulados en los últimos 5 años y aparte en las distintas divisiones. Por lo tanto, para mí la compañía hoy, 10 años más tarde, y tal como prometimos, o no teníamos ninguna necesidad de prometer nada a nadie, pero simplemente dijimos o expresamos en ese momento hace 10 años, pues la compañía hoy es más sólida, es más resiliente, es más internacional, es más innovadora, es más valiente, es más ambiciosa, es más tecnológica, es más especializada en nuestras áreas de nicho, es más biotecnológica seguramente también, tiene un mayor compromiso industrial con esta autonomía estratégica de Europa, que en aquel momento no se reconocía y que en cambio ahora tiene un valor muy importante, es más conocida, es más reconocida, es más relevante en el panorama europeo, en el panorama español, y sobre todo estamos más comprometidos con nuestro propósito, que es el de universalizar soluciones esenciales de salud, tal como se vio durante toda la crisis del COVID. O sea que al final estamos satisfechos de estos últimos 10 años, pensamos que hemos hecho los deberes, que el negocio ha avanzado, que la compañía está más estructurada y que el valor en bolsa pues irá reflejando este avance y estas inversiones realizadas. Una cosa más para terminar, porque nos ha citado las distintas divisiones de la compañía, para que las personas que nos estén escuchando se queden con una idea muy clara de cuál es el negocio completo de Rey Jofré. ¿Cuáles son esas divisiones y cuál es la que pesa más al final en la cuenta de resultados? Reg tiene tres divisiones. Una división, la que llamamos de tecnologías farmacéuticas, agnóstica en cuanto a área terapéutica. Dominamos la tecnología de los medicamentos estériles inyectables que se inyectan en sangre. Todos los nuevos tratamientos biotecnológicos, terapias génicas, terapias celulares, terapias emergentes, todos son productos inyectables, por lo tanto dominamos esa tecnología y esas compañías que están haciendo investigación en ese ámbito vienen a buscar a actores como Reg Jofré para avanzar en sus desarrollos. Tenemos una segunda división que pesa algo menos, que es la tecnología de productos de especialidad, más clásico farmacéutica, área dermatología, dolor articular. Es una división que está creciendo mucho internacionalmente. Abrimos Polonia y tenemos un nivel de facturación cercano a los 15 millones de euros. El año pasado abrimos en Chequia. Vamos consolidando mercado a mercado, en mercados nórdicos, Reino Unido, España, evidentemente, Portugal, Francia, Bélgica. Por lo tanto, seguimos en ese camino de la internacionalización y crecer, convirtiendo a la compañía cada vez en una compañía más europea y menos española. Y luego tenemos la división de productos de consumidor, productos de farmacia, productos más de prevención y de salud que de enfermedad y de curación. Y ahí lo que vemos es que realmente el consumidor pospandémico o pospandemia es consciente que se tiene que cuidar y que por lo tanto invertir en salud, tomar complementos nutricionales, cuidar este tipo de suplementos que nos permite realmente pues ir complementando nuestra alimentación, vale la pena, funcionan y son alternativas naturales a un medicamento de base química que poco a poco vamos intentando, como en este caso casi consumidores, vamos intentando desplazar y buscar esas alternativas naturales que cuando funcionan, pues simplemente un producto Forte Pharma para dormir, pues es una alternativa natural a un medicamento, no hace falta utilizar producto químico, se puede utilizar ese producto natural que puede tener el mismo efecto y que realmente es mejor para todos. Pues con ello nos quedamos. Ignasi Biosca, consejero delegado de Rey Jofré. Ha sido un placer que haya estado con nosotros esta tarde en Mercado Abierto. Hasta una próxima. Buenas tardes. Muchísimas gracias a vosotros.